Mitos, leyendas, misterios, criaturas extrañas, testimonios. No salgas de noche sin saber lo que se esconde en la oscuridad. Conducen Whitey González y Hugo Medina. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos en el programa que explora los enigmas más fascinantes del universo, junto a mi amigo Whitey González. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿cómo andas, Hugo? Pero querido? muy bien, espectacular. Lindas tardes. Lindas tardes, ¿sí? Sobre todo acá en nuestra Salta, En la nuestra linda, región, ¿no? acá en Sudamérica, estamos fantásticamente Al norte bien. de la Argentina. Te cuento que durante Sí. el invierno del 2025, Argentina fue el país más frío del planeta, ¿no? Sí, es impresionante, Increíble. ¿no? Por suerte ya está pasando eso. Sí, Se va que pase. yendo. No me gusta mucho el frío, pero bueno. A mí Hay no que me gusta pasarlo. mucho el frío, pero siempre estamos bien. pendientes nosotros de lo que pasa con el clima, si llueve, si no llueve, si hace frío, si no hace frío. Y generalmente la gente que hace todos los informes es el Servicio Meteorológico Nacional de la República Argentina. Y la gente que trabaja en el Servicio Meteorológico son de esas personas que están día y noche monitoreando el cielo. Claro, sí. Y la verdad que tienen mucho para decir sobre el fenómeno ovni. Mucho para decir qué es lo que ven en el cielo, qué es lo que le pareció, las cosas extrañas. Tienen muchísimos registros. Uno de ellos es León Chancalay, Ajá. de la Estación Meteorológica de San José de Metán, que Él es de queda Metán, San José de Metán. Sí, San sí. José de Metán, que queda al sur de la provincia de Salta, acá en Argentina. 150 kilómetros más o menos aproximadamente desde Salta Capital. Es una persona que hace casi 40 años que trabaja en el servicio meteorológico. Y durante gran parte de su vida empezó a notar cosas que no tenía que haber en el cielo, tanto de día como de noche. Hace aproximadamente 20 años atrás, según con lo que pude charlar con él, dijo, tengo que ponerme a ver qué es esto. Y ahí empezó a investigar todo lo que tenía que ver con los ovnis. Su investigación principalmente al principio Sí. fue causística, es decir, anotaba todo lo que veía y lo que la gente le contaba. Entonces empezó todo un archivo más que interesante sobre el tema. Hoy León Chancalay sigue trabajando en la Estación Meteorológica de Metán y también es una de las personas con palabra autorizada a la hora de contar sobre estos fenómenos. Y días atrás tuvimos una hermosa charla con él que nos dejó más dudas que certezas. Sí. Bueno, pero estaría buena compartirla, ¿no? Con la gente que nos ve. Exactamente. Así que compartamos esta entrevista con el meteorólogo, con el licenciado en meteorología León y Chancalay. profesor también, Ajá. aclaro, León Chancalay. Esto es lo que nos costaba. Y como veníamos hablando, Hugo, el tema de posibilidades de vida. ¿Hay vida o no hay vida en el universo? Y una de las cosas interesantes que podemos charlar de esto es cuando tenemos la oportunidad de preguntarle a gente que trabaja mirando al cielo, que aparte es un científico que tiene una de las tareas más difíciles y quizás la menos reconocida de todos, a menos que suceda o no suceda lo que él dice. A León Chancalay, de la Estación Meteorológica de San José de Metán. León, buenas noches. Hugo Medina y yo, Whitey González, te saludan. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, León? ¿Cómo te va? Un gustazo de estar conectado con ustedes, muchas gracias por esta invitación y bueno, sobre todo la presentación que me hace Guati, muchas gracias. León, sos una persona que desde hace décadas estás mirando el cielo. Y la pregunta, no sé si alguna vez te hiciste la pregunta, ¿estaremos solos? ¿Te lo preguntaste alguna vez? Sí, seguro, inclusive desde hace mucho tiempo que hacemos siempre esa pregunta y es evidente que en este amplio cosmos donde vivimos hay posibilidades de que existan otros seres vivos inteligentes como tal vez nosotros o de otra forma, ¿no? Porque por ahí cuando hablamos de esa fantasía que a veces genera la televisión o el cine y nos muestran gente alienígena de un formato tan raro, a veces uno se pregunta si realmente serán así las personas que conviven con nosotros en este universo, o también
si es que poseen un formato muy similar al nuestro. Y ahí aparece un dilema muy interesante dentro de lo que es el valor científico, que dicen que las personas, si estuviésemos sin gravedad, no haría falta que tengamos huesos para mantenernos. Entonces ahí cambia un poco la visualización o la forma de que podrían tener esos seres vivos en otras circunstancias, ¿no? Eso es una respuesta muy de gente científica como vos, ¿no? Que está todo el día mirando computadoras, haciendo cálculos. ¿Y en lo personal qué crees? No, yo también creo de que debe existir algo más allá de seres vivos que sean muy similares a nosotros, deben existir. Es más, si nos referimos al Génesis de la Biblia tradicional católica, también hacemos un recuento de esa situación y vemos de que fuimos creados a semejanza de ese creador. Y si empezamos a mirar en el historial de algunos otros complementos históricos, digamos, latino o de América o de Asia o del propio Egipto con los libros de los muertos, también están hablando de seres que son a veces de otro lugar, que han visitado nuestra tierra. Por ejemplo, si nos ponemos a mirar el ejemplo de los persas fundamentalmente, o de la zona asiática, observamos que tienen muchas representaciones de personas aladas, con alas, y eso nos daba la impresión de tener gente con un especial carisma, que podríamos decir no tan solo angelicales, sino que eran de una capacidad científica importante. Sí, a ver, también sé que sos un inquieto, que andas preguntando cosas, que andas persiguiendo cosas, que no te quedas con las dudas. Tuvimos varias charlas nosotros a lo largo de estos tiempos, por suerte, y también sos un gran recopilador de cosas que pasan en el sur de la provincia, de fenómenos extraños en el cielo. ¿Es así? Hace rato que sé que lo venías haciendo, no me digas que no, ¿no? Sí, es más, mire, yo le voy a comentar una de las primeras experiencias que tuve, fue cerca del 78, tiene que haber sido fines o comienzo del 77, no recuerdo bien con exactitud, pero se empezaban a colocar unas antenas, unas torres inmensas acá de repetidoras en todo el sur salteño para transmitir el Mundial de Fútbol en colores hacia el norte del país. Y yo tuve la suerte de tener ahí un vecino que eran muy amigos de la gente que estaban haciendo las instalaciones de esos sistemas, y eso me ha involucrado, me ha llevado a estudiar electrónica. Y yo tendría 12, 13 años y me iba al taller de electrónica a aprender cosas. Y una de las cosas que hacíamos muchas veces era de subirnos a la torre. Teníamos una torre en la casa donde teníamos una antena de televisión, y muchas veces la íbamos girando para ver si podíamos conseguir una imagen distinta de la que veíamos, y muchas veces hemos visto imágenes, o lo que denomina la gente hoy en día luces, en los cerros de nuestras ciudades, y era muy habitual encontrar ese tipo de fenómenos dentro del paisaje metanense. Hasta el día de hoy siguen existiendo, solamente que con distinta asiduidad en la zona. León, yo te hago otra pregunta. Bueno, sabemos que los científicos buscan, ¿no? Saber si hay vida en otros planetas, en otros lados del universo. Pero vos crees también, así como te decía Whitey recién, si personalmente crees que los científicos ya han descubierto o no vida en otros planetas, ¿no? Bueno, por ahí la información que uno tiene, por ahí puede ser recortada también. Sí. Sabemos de que hay mucha información, varios trabajos científicos donde hablan de haber recibido algún tipo de transmisión interestelar que no es propia del ser humano. Ahora,
si lo miramos del punto de vista filosófico, Sí. hay un pensador muy interesante que es Nietzsche, que decía que la realidad estaba basada en el poder. Y entonces, cuando lo miramos desde ese punto de vista, claramente podemos estar pensando de que hay una realidad que se transmite, que está acotada de acuerdo a los intereses de la superpotencia fundamentalmente. Cuando hablamos de estos avances impresionantes que se dan en la electrónica y en otros campos, hay muchos que hablan inclusive de alguna intervención de otros seres que han ayudado a mejorar la capacidad de producir este tipo de elementos que hoy en día nos asaltan realmente, no tan solo la imaginación, sino la posibilidad de comunicarnos, ¿no? Exactamente. Bueno, Whitey, el salto que hacen en los años 80 habrá sido, que nació el tema del celular, que Sí. ¿te acuerdas que nosotros veíamos la serie del Superagente 86, por ejemplo, que hablaba a través del reloj, se Sí. veía una imagen, nosotros O decíamos, Viaje a las Estrellas, ¿te eso acordás? no existe, digamos, o Viaje a las Estrellas. Y sin embargo, dio un salto impresionante, ¿no? La tecnología en el mundo, ¿no? Y por ahí se dicen que, obviamente, esto es tecnología alienígena, información que por ahí da vueltas. Da vuelta, pero No se sabe exactamente, sabe. claro. Cuando yo recién mencionaba que eras un gran recopilador de historias y de acontecimientos en el sur, ¿cuál es de lo que tocó a vos vivir, qué es lo que más te impresionó? Bueno, acá yo, digamos, muy seguido veíamos, sobre todo cuando era más chico, que teníamos más tiempo para mirar el cielo y estar atento. Inclusive tengo una torre de televisión, no de torre de televisión, una torre de antena que tenía como 10 metros de altura. Y una de mis pasatiempos era subirme cerca de las 7 de la tarde, cuando empezaba a oscurecer, y mirarlo al cerro, contemplarlo al cerro. Y bueno, y generalmente siempre aparecía algún tipo de fenómeno que podríamos decir se trataban de ovnis, ¿no? Con el tiempo, por ejemplo, en el caso del año 73 aproximadamente, 73, 74, que habíamos venido de Buenos Aires, mi padre trabajaba en el ferrocarril y varias veces estaba diagramado para viajar a Salta. Y en esos viajes de regreso de Salta a Metam, comentaba sobre la aparición de una especie de cigarro volador que de repente iluminó todo el trayecto del tren. Tanto fue de que él salió hacia la andena a observar qué pasaba, y ahí se da con que el cigarro volador tenía una cierta altura que hacía de que se iluminase prácticamente en forma de día, que dase el trayecto donde viajaba el tren. Y bueno, de esos cigarros voladores todavía se siguen viendo, inclusive hace poquito en la zona de Antilla se pudo grabar un video con un elemento muy parecido a eso, un cigarro volador, que tiene una velocidad que evidentemente es bastante corta, o sea, no se trata de un elemento como será un meteorito, que tiene un lapso de tiempo muy cortito para, digamos, pasar por un lugar, sino que va mucho más lento y con esa forma de cigarro que evidentemente le ha dado tiempo a las personas a poder grabarlo, ¿no? Pero siempre se ven ese tipo de actividades allí, León, o son casuales, o de tanto en tanto. Bueno, acá en la zona de Metán, sí, se tienen muchos registros, no tan solo registros, sino comentarios de gente de haber visto cosas muy interesantes. Ahora, hay un lugar que se llama el Infiernillo, que está yendo hacia el Rosario de la Frontera, sí. Y ahí sí comentan, bueno, sobre todo en la década del 70, comentaban casos muy raros, por ejemplo, de que se detenían los vehículos cuando aparecía algún fenómeno de estos, y que quedaban ahí parados hasta que pasaba todo
el fenómeno de la luminosidad o de los efectos electromagnéticos, calculo yo, que hacía de que lo paralizaran a muchos vehículos. Entonces era un lugar de esas características que por ahí hasta tenebroso, por eso podríamos decirlo, que sucedía, era muy habitual que sucediera de noche fundamentalmente. Ahora, también tengo entendido que en Salta, uno de los centros por excelencia de acontecimientos extraños es Joaquín B. González Santa. Tiene muchas cosas interesantes y muchos casos muy resonados. Sí, también, inclusive se habla de la caída de un ovni en el 95, si no me equivoco la fecha. Sí, creo que en esa fecha es. Porque hay un para piloto la de zona avión, creo que claro, tuvo. La zona de los Cerros Colorados. Sí, exacto. Ese fue, creo que todo el mundo habló de ese caso y además hay un documental, creo que está en Discovery Channel, sí, de lo que sucedió ahí. Así es, inclusive cuando empezamos a ver algunas situaciones, yo recuerdo en ese momento, ese mismo día, yo venía a la estación cerca de las 17 horas, o sea, yo ingresaba a las 17 horas a trabajar y vi un meteorito que pasaba más o menos relativamente bajo por la zona de Metán y que llevaba esa dirección, pero ya era un bólido que iba, digamos, como encendido, como prendido fuego. Yo pensaba que era realmente un meteorito lo que había pasado y luego aparece en ese momento nuestro sistema recién estábamos armando todo lo que era el servicio meteorológico, pero teníamos muy buena relación con bomberos voluntarios y la policía, tanto es así de que enseguida llegaron gente de la policía a tratar de verificar la situación que habíamos planteado, y como a las 7, 8 de la noche se veía recién el incendio desde ahí de una de las torres que teníamos de observación, y como ya entrada la noche, sabíamos de que ya había gente que estaban cercando la ruta para que nadie pudiera pasar para ese lugar, ¿no? Antonio Galvaño, creo que se llamaba el piloto que fue testigo justamente de ese caso que le llamaron el caso Roswell argentino, ¿no? Era de él, ¿no, Tony? Sí. Puede ser, sí. El aviador que se cae al final con el avión, sí. Creo. Antonio Galvaño. Así es. Sí, podemos. Después de eso tenemos un montón de otros, digamos, lugares, por ejemplo, el caso del Tunal también, donde aparecieron algunos fenómenos muy similares, donde se vieron luces, inclusive algunos hablaban de que habían algunas luces que se habían posado sobre el espejo de agua que tiene el Tunal, y luego tomaron vuelo y desaparecieron muy rápidamente de esos lugares, ¿no? Y después empezamos a indagar con mucha gente que se dedica a la pesca o a la caza. También hay lugares que son como enigmáticos, donde se ven muy asiduamente fenómenos extraños. Mucha gente habla, y aparte está rodeado de mucha leyenda, que en el Cerro del Crestón pasan de todo, desde la aparición de Lucumar hasta que se ven luces e inclusive hasta extraterrestre. ¿Qué es lo que pasa en esa zona? Bueno, sí, está envuelta en un halo de misterio toda esa zona, toda la serranía. Inclusive hay un sector ahí del Cerro Valderrama que está muy cerquita del Crestón y que cercano al mes de agosto, así, generalmente siempre aparece como una pirámide que se prende, se ilumina cuando el sol entra entre las 3 a las 4 de la tarde aproximadamente. Hay algo que se ilumina constantemente. Dicen de que son unos paneles solares que existen en ese lugar y que en ese periodo de tiempo, generalmente, que es más o menos lo que yo le digo, no con exactitud qué día de agosto, porque siempre hay un corrimiento de horarios o de días,
sucede este fenómeno, siempre y cuando esté despejado esa situación, esa parte del cerro. Y entonces también genera una gran alarma acá en la zona. Me tocó 2 veces verlo, uno cuando estaba de director de Protección Civil y otra fue el año pasado, que veníamos transitando por una calle Libertad y se podía ver claramente la iluminación de este lugar y que, bueno, los comentarios son esos, que hay un sistema de paneles solares que se mantiene una repetidora de radio para poder transmitir desde Metán, por ejemplo, a Salta, ¿no? Bueno, de todas maneras, no tengo en suerte de conocer esos lugares en persona. Así, ¿es una repetidora de radio o es una suposición? No, el comentario que es una repetidora de radios. Sé de que hay 1 o 2 repetidoras de radios, pero no son de radio de frecuencia modulada, sino son radios de radio aficionado. Claro. Y que eso ayuda a que la transmisión no divague y pueda transmitirse y cruzar el cerro. León. Se le cortó el audio, creo, a León. ¿Me escuchás, León? A ver, sí, yo lo escucho perfecto. Ahí está. Ahí está perfectamente. León, sé que estás trabajando, sé que das clases, sé de todo, te falta vender bollo en la rotonda nomás los domingos. Pero al margen de eso, sos un gran lector, escribís mucho, tuve la suerte de leer algunas cosas que él escribió, que la publiqué en una época también. Y también es un gran conocedor y curioso de este tipo de casos. Y lo más interesante de León en este caso es que su actividad como meteorólogo le permite ver el cielo. Y no hay nadie más calificado que él para decir, no, esto es natural, esto no, y eso sí, ese es el valor de su testimonio. Y después de tantas cosas, de tantos años viendo el cielo y descartando cosas, ¿te quedaron un grupo o un porcentaje de cosas que viste que no tienen explicación? Sí, seguro. Por ejemplo, a ver, cuando no teníamos tanta tecnología, yo iba al servicio meteorológico. Bueno, antes teníamos turnos muy cortados dentro del día. Hoy trabajamos de una forma un tanto distinta para poder, con pocas personas, poder completar el día meteorológico. Y eso a veces tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. Una de las ventajas fue de eso, de que cuando íbamos transcurriendo para la estación hacia el sur, aparece una nube que generalmente se ubica a los 12.000 metros de altura, que son unos estratos especiales, alto estrato se llama técnicamente, y bueno, uno lo va observando porque esos son unos elementos que nos sirven para saber, por ejemplo, tal vez un cambio de tiempo en la zona. Y cuando aparecen estas características de nube, generalmente dentro de las 36 horas tenemos fenómenos importantes mucho más abajo. Y de repente una de esas nubes apareció que empezó como a girar. Y eso sí me llamó la atención. Lamentablemente no tenía forma de registrarlo. Y de repente comenzó a caer como una especie de hélice hasta que terminó cerca de Yatasto. Pero nunca hemos tenido información de que haya sucedido algún digamos, persona que haya podido ver o escuchar algún fenómeno significativo con relación a ese impacto que se observaba que venía, digamos, descendiendo en esa forma helicoidal hacia el piso, ¿no? Bueno, ese es uno de los fenómenos. Después tenemos otros que también fue muy publicitado en Catamarca con relación a un meteorito que de repente se puso de color verde antes de precipitarse acá a tierra. Y ese sí cayó cerca de Yatasto, inclusive bueno, esto puede ser el año pasado o el año pasado, y tuvimos la suerte de poder hacer una graficación del lugar donde pudo haber caído
este elemento, pero que por las condiciones geográficas es necesario tener un equipo muy especial para poder hacer la investigación de ese fenómeno, ¿no? Lamentablemente el año pasado también estuvo muy complicado de salud, me habían operado 2 veces, entonces eso también me impidió armar ese contingente de gente para poder visitar ese lugar. Inclusive me habían prometido de que podíamos ir, filmar y poder armar algo mejor como para, no tan solo que saquen los medios, sino para un trabajo más científico, que era lo que les pedí. Bueno, la próxima vez vamos con Hugo y Leo para que vamos a la zona y exploramos. Así que desde ya, ponete mejor de salud porque nosotros vamos a ir a esa expedición. Hay que ir. Hay que ir. No, sí, eso es lo mejor que hay, es de andar en un campo, sí, para conocer también los fenómenos, verlos. A ver, hay fenómenos que quedan registro en los pastos, en los lugares donde se suceden los efectos, y eso nos da la pauta de que no son cosas imaginarias, sino todo lo contrario, que son reales y que a veces la gente es como, a ver, decía un gran santo: si yo no pongo el dedo en la llaga, no creo de que haya resucitado, ¿no? Y bueno, es así. O sea, hay mucha gente que si no toca, no ve, no cree. Exactamente. León, te agradezco muchísimo tu participación y bueno, seguramente en algún momento te volveremos a molestar para que charlemos un rato más de este tema que es tan apasionante. Seguramente. No, es un gustazo estar comunicado con ustedes, sobre todo con vos, Guati, que realmente me considero un amigo tuyo. Bueno, y espero que con el amigo Medina también empecemos a hacer una buena amistad y sobre todo, seguramente que nos vamos a estar juntando con esto de tener esta cosa, esa visión de que hay otras cosas que están sucediendo y que a veces no nos queremos dar cuenta que existen. Seguramente va a ser así, León, ¿no? Porque bueno, a mí me interesa mucho todo este tipo de cuestiones, ya lo habíamos hablado hace mucho tiempo con Whitey y lo veníamos postergando, pero bueno, justo se dio, por algo se dio, así que seguramente vamos a estar visitándote. Bueno, yo en realidad soy ahí, soy de ahí nomás, al ladito de Rosario de la Frontera, nada más que hace muchos años me vine para Salta, pero bueno, y no somos enemigos, ¿no? Como dicen ahí los rosarinos y los metanenses, esa puja que tienen como los santiagueños y los tucumanos, ¿viste? De esas cuestiones que tienen por ahí, pero bueno, tengo muchos amigos en Metán, incluso familia también. León, de nuevo, muchísimas gracias. Buenísimo. Bueno, ahí estaremos entonces para comenzar a hacer esos contactos que hacen la sinergia entre los pueblos. Así es. Listo, León, y no salgas de noche. Chao, León, bien. muchas gracias. Gran abrazo. Muchísimas gracias, un gran abrazo. Interesantísimo. Interesante, como vos decías, Whitey, la gente esta que está en el campo de la meteorología y sobre todo que están en aeropuertos y estas cuestiones, deben ver un montón de cosas. Hablábamos el otro día también del amigo, ¿cómo se llama? González, que ya está retirado, sí, ya se jubiló, ¿no? Él era meteorólogo del aeropuerto La Ival en Salta. Exactamente. Y que nosotros no sé en qué año hacíamos un programa de radio. A la mañana. A la mañana tempranito y bueno, él nos daba justamente los datos del tiempo. Y un día se nos ocurrió preguntarle sobre si veía ovnis o no, ¿no? Y nos comentó una variedad de cuestiones, se largó con todo, digamos. Pero bueno, son gente que deben ver cuestiones de todo tipo, ¿no? En el cielo de nuestra Salta en este caso, y bueno, y de otros lugares ni hablar, ¿no? Yo quería hablar con León por una cuestión que creo que coincidimos los dos. Es un testigo calificado. Sí. Es una persona que trabaja en el Servicio Meteorológico Nacional y que está acostumbrado a mirar al cielo y distinguir qué es lo que pasa y qué es lo que no, porque muchas cosas dependen de lo que ellos digan y analicen. Y como él mismo dijo, hay un porcentaje de cosas que no tienen explicación. Y creo que hay que poner y hacer foco en eso. Pero Whitey, yo insisto, ¿no? No sé, en el caso tuyo, ¿vos qué crees internamente? ¿Que realmente ya saben algunos científicos
o estos que investigan, porque viste que ponen muchísima plata, Sí, algunos también, sí, hay sí. millonarios que ponen plata para saber si hay vida en otros planetas. ¿Vos crees que ellos saben algo? Yo creo que muchos tienen una certeza Ínfima. intuitiva más que Intuitiva, sí, está bien. Está La bien. lógica te indica que hay algo más. Claro. No puede estar tan vacío, algo tan increíblemente grande. Claro, pero el egoísmo nuestro del ser humano piensa que somos los únicos Y a medida que en pasa este el universo. tiempo va cambiando. Sí, no, va cambiando, es Va verdad, cambiando. va cambiando. Porque uno dice, che, no es posible que tengamos semejante universo, seamos los únicos. Exacto. ¿Hubo vida en el universo antes? Sí, evidentemente sí lo hubo, porque nosotros venimos. No, y ahora se está demostrando, ¿no? Sí, Un montón de en Marte cuestiones. descubrieron, ya confirmaron que hubo vida en Marte hace miles Y lo de las millones pirámides, que también están confirmando, creo, los científicos, que no eran tumbas de faraones. Eso se sabía hace Ahora, rato, pero claro. bueno, ahora se están poniendo más Claro, serios. digamos, están más serios, digamos. Pero a nivel universo hay rastros de vida que tiene que confirmar. El único problema es que nadie sintonizó la radio donde tiene que sintonizar para escuchar a alguien hablando del otro lado. Eso es lo que está pasando. Esa confirmación de lo que pasa. Porque si vos te pones a pensar seriamente, hay algo que nos asusta un poco. A nadie le gusta estar solo. Sí. Y saber que sos la única especie en semejante mar te hace sentir mal, porque sos un náufrago y un superviviente. Claro, ya tenemos incorporado eso, ¿no? Del miedo a estar solos. Sí. Y aparte otra cosa, estar solo significa que nunca vas a poder pedir ayuda a nadie. Claro. Y el día que nos pase algo, y si no hay nadie que nos tire una mano, ¿qué hacemos? Claro. Asusta un poco, ¿verdad? Sí, asusta un poco, la verdad. Así que, bueno, interesante lo que nos dijo el amigo León. Seguramente vamos a estar charlando en otras oportunidades. Bueno, esta es la idea justamente de No Salgas de Noche. De charlar, de hablar con personas calificadas, con personas que que tengan testimonios también de estas cuestiones, porque hay muchísima gente, sobre todo acá en Salta últimamente, viste que en todo el mundo se están dando casos y nosotros no estamos lejos de eso. Y tratemos de averiguar, tratemos de analizar. No queremos generar con esto una mística, no queremos generar una religión, no queremos generar nada, simplemente ver lo que está pasando, analizarlo. Y cada uno sacará sus propias Sus conclusiones. Exacto. Y aparte, otra cosa que es importante, Hugo, que nosotros queríamos crear esto, porque queríamos crear un espacio en donde la gente cuente lo que vio, cuente lo que le tocó en una circunstancia de la vida sentir con respecto al tema. Y por suerte ahora se puede hablar libremente, claro, y nadie se burla. Exactamente, porque antes le tenían miedo a la burla, Sí. o a miedo que le digan que está loco, y la gente es como que se está abriendo más y contando muchísimos casos que suceden, y bueno, por ahí uno tiene atragantada la espina esa que no puede contarlo, o se ha guardado, como hubieron muchos casos también, hay gente que se ha guardado, digamos, cuestiones A ver, creo que extrañas que han sí, visto, ¿no? Creo que conocemos muchos casos de personas que son funcionarios o ocupan también, cargos importantes, exactamente, que han te tenido. dicen, che, a mí me pasó esto, pero no lo quiero comentar, no quiero que lo Sí, diga van a público". decir, claro, está re loco. Está lleno. Por suerte eso va cambiando. Y para discutir esto, para charlar de esto, creo que no hay nada mejor que tomarse un matecito a la noche, Sí, ¿no? mejor que nos tomemos un matecito, vamos, pensemos, analicemos como decís vos, y bueno, ya veremos qué va sucediendo durante estos ciclos de No Salgas de Noche. ¿Y te parece que nos veamos la semana que viene? Dale, estaría bueno. Los esperamos. Gente, no salgan de noche. Ya regresamos. Solo no salgas de noche. Y esto fue lo que nos contaba nuestro amigo León Chancalay desde el sur de la provincia de Salta. Yo rescato mucho lo que él dice por dos cosas. Es una persona que está acostumbrada a mirar el cielo. Sí. Conoce lo que pasa en los cielos. Conoce y reconoce y sabe perfectamente qué es lo que es posible y qué es lo que no, digamos, lo que no. lo que es extraño. Lo que es extraño en este mundo físico y esta atmósfera tan rica que tenemos. De eso no tengo ninguna duda. Y en segundo lugar, me parece que está haciendo un trabajo fantástico. Y aclaremos algo, y esto que recién charlamos con él. En el sur de Salta hay varios grupos de investigación muy importantes, no solo del fenómeno OVNI.
Hay dos grupos, me decías. Yo conozco Sí, uno de Metán. yo conozco de Rosario de la Frontera, que no sé si sigue siendo el jefe de bomberos, de ahí de Rosario de la Frontera, que investigaba y había tenido encuentros con el famoso Ucumar, ¿no? Ucumar. Y es más, hay un grupo en Metán que se dedica desde hace aproximadamente 15 años y recogió los mejores testimonios. Fueron inclusive entrevistados para Discovery Channel. Se hizo un documental. En base a eso se hizo también, creo, la película también, en algunos testimonios. En algunos de eso. testimonios de ahí se hicieron eso. Aportaron mucha filmación de fotografías y restos como huellas o coprolitos y muchísimos testimonios de personas que vieron el Ucumar en la zona de Metán, que aclaremos para quien no conoce, es una zona boscosa de montaña de difícil acceso y que se encuentra aproximadamente a 160 kilómetros de acá, claro, de Salta, al sur de la ciudad, ciudad capital de Salta. Trabajaron muchísimo. Y una de las personas que también trabajó con ese grupo y colabora, no que sino colabora bastante, es justamente Chancalay. Exactamente. Bueno, esto se viene hablando de hace ya varios años sobre el tema del Ucumar, y la zona precisa donde dicen que se lo ha visto es entre Metán y Lumbreras. No sé si conoces Lumbreras más o menos, que es una zona muy boscosa, digamos, ¿no? Aparte es un frente grande. Exactamente. Incluso hay un relato de Rogelio Martínez, se llama un hombre, un vecino del lugar, que contó haber visto una criatura así con rasgos parecidos al ser humano y con los ojos rojos. Años después, en el 2022, otro lugareño aseguró también haber visto una criatura muy parecida, ¿no? Así que bueno, ese tipo de hechos suele suceder, ¿no? Y bueno, los investigadores tratan de dilucidar todo eso. Pandemia en el año 2021 se lo vio en Salta capital, como no había tránsito todo sobre la serranía de Salta. Se lo vio, hay un testigo, se hizo un reporte televisivo, investigaciones, todos, en la zona norte de la ciudad de Salta, cerca de la Universidad Católica. Pero el tema del Ucumar es un tema más apasionante y creo que tendríamos que dedicarle un programa, ¿no? Sí, tendría que ser un programa y tratar de buscar a los testigos. No sé si se los podrá encontrar. Hay varios acá, viven varios. Pero hay varios, hay varios acá en Salta Capital que viven, que lo aseguran haberlo visto. El Ucumar es algo que está presente en nuestras leyendas hace muchísimos años. Y juro que tiene tantas denuncias de encuentro como si fuese Bigfoot, el pie grande de Estados Unidos. Pero bueno, eso es... Mira, ahí estamos viendo Whitey, la película que justamente se hizo con todos estos... En base a todos estos hechos, ¿no? Que han surgido a través de las historias y de las cosas que han contado los lugareños, ¿no? Pero bueno, eso es... Tenemos que hacer, sí o sí. Sí, estaría bueno. Estaría bueno hablar con los testigos porque hay muchos, algunos viven muy cerca de acá. Creo que sería interesantísimo poder hablar con ellos sobre esto. Y bueno, ya hemos hablado de León, pasamos una tarde fantástica, noche, espectacular. A la hora que ustedes lo miren. Está ideal ahora para tomarse unos mates enseguida y seguir charlando e investigando. Hugo, muchísimas gracias, ¿no? Gracias a vos, Whitey. Hasta pronto. Y los esperamos en la próxima edición de No salgas de noche. Hasta pronto.